Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema crucial en el ámbito del derecho civil en Perú, la garantía mobiliaria. ¿Sabías que puedes usar bienes muebles para respaldar un crédito? Quédate con nosotros para descubrir cómo. La garantía mobiliaria es una figura jurídica del derecho civil peruano que permite a una persona o empresa ofrecer bienes muebles como respaldo para una obligación, generalmente un crédito. A diferencia de las garantías tradicionales que suelen involucrar inmuebles, aquí hablemos de bienes que se pueden trasladar. La importancia de la garantía mobiliaria radica en su capacidad para facilitar el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas que pueden no tener propiedades inmobiliarias para ofrecer como garantía. ¿Cómo se constituye una garantía mobiliaria? El proceso es relativamente sencillo, pero requiere cumplir ciertos pasos legales importantes. Primer paso, la firma del contrato. Primero se debe firmar un contrato de garantía mobiliaria entre el garante, quien ofrece el bien inmueble, y el acreedor, quien recibe la garantía. Ese contrato establece las condiciones y los bienes específicos que se están garantizando. Luego, el paso número 2, la inscripción en SUNAR. Este contrato debe ser inscrito en el Registro de Garantías Mobiliarias de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. Esta inscripción es esencial porque otorga publicidad y seguridad jurídica tanto al acreedor como a terceros interesados. Beneficios y consideraciones. La garantía mobiliaria ofrece varios beneficios, permite un acceso más amplio al financiamiento, es flexible y su proceso de inscripción y ejecución es más rápido y menos costoso comparado con las garantías inmobiliarias. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes. El bien ofrecido debe tener un valor que cubra la obligación garantizada y la inscripción en SUNAR es crucial para la validez de la garantía. Hablemos sobre la hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía mediante el cual se grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Generalmente la hipoteca se constituye en los casos mediante los cuales una persona recibe un monto dinerario por parte de una entidad bancaria y a cambio se hipoteca un bien inmueble de esta persona. Así, ante el incumplimiento del pago, el banco tiene la posibilidad de venta del bien para satisfacer su crédito. Continuemos con las clases de hipoteca. La hipoteca puede clasificarse de diferentes formas. Respecto tenemos las siguientes. Primero, la hipoteca voluntaria. Este tipo de hipoteca consiste en que se constituye por la voluntad de las partes. Bajo la autonomía privada, el acreedor da su consentimiento de obtener la garantía y el constituyente concede gravar sus inmuebles. Segundo, la hipoteca legal. A diferencia de la hipoteca voluntaria, la hipoteca legal no nace por la autonomía privada de las partes, sino por la ley. La siguiente es la hipoteca inversa. Mediante la hipoteca inversa, la entidad bancaria otorga un monto dinerario a una persona de edad avanzada o de edad mayor, el cual da como garantía un inmueble. Sin embargo, el pago será exigible recién al momento del fallecimiento del titular del crédito. Y finalmente, la hipoteca sábana. Mediante este tipo de hipoteca, la garantía incluye todas las obligaciones que el constituyente o deudor garantizado puedan contraer con el banco, sin tener la necesidad y obligación de describirlas. Continuemos con los requisitos de validez de la hipoteca, que son los siguientes. Primero, que afecta el bien del propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a la ley. Segundo, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. Y tercero, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. De esta manera, la hipoteca debe cumplir con estos tres requisitos para que adquiera completamente su validez. Para finalizar, les hablaremos sobre las características de la hipoteca. Primero, es un contrato accesorio porque depende de un contrato principal. Segundo, es un derecho de prenda. Tercero, es un derecho real. Cuarto, se constituye únicamente sobre bienes inmuebles. Y quinto, finalmente, requiere la inscripción para su validez. Hablemos acerca de la anticresis. Etimológicamente hablando, la palabra anticresis proviene de una palabra griega que significa contragoce o contrauso. La anticresis es un derecho real de garantía accesorio, indivisible y temporal, por el cual el anticresista, o también conocido como deudor, entrega la posesión de un bien inmueble de su propiedad a su acreedor para que éste pueda ejercer alguno de los atributos del derecho de propiedad, que viene a ser el uso y el disfrute sobre este.
en nuestra legislación se encuentra en el artículo 191 del Código Civil, que dice: por anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho a explotarlo y percibir sus frutos. Mientras que, por ejemplo, en el artículo 1092 de nuestro Código Civil peruano, que regula la formalidad del contrato de anticresis y le impone una solemnidad. Ello significa que, si es que no se cumple con ella, el contrato es nulo de pleno derecho, en virtud del inciso 6 del artículo 219 del Código. ¿Cuáles son las principales características de la anticresis? El que obtiene el dinero o prestatario ofrece una garantía real, es decir, está respaldando su compromiso de pago con un bien inmueble, que en este caso es un inmueble. 2. La anticresis es un derecho añadido, puesto que se constituye para asegurar pago de una obligación y de sus intereses, si estos son generados. Si la deuda pendiente se extingue, también la anticresis. 3. Los participantes del contrato son el anticresista, quien cede la posesión del bien, y el acreedor anticrético, que es quien hace el uso. 4. El anticresista no puede recuperar el inmueble sin haber cancelado antes la deuda pendiente. 5. No se debe hacer varios contratos de anticresis sobre un mismo bien porque se requiere su desposesión. Y 6. Esto mencionado anteriormente es lo que hace que los contratos de anticresis se hacen menos que las hipotecas. Estas últimas permiten que el deudor siga ocupando su vivienda. Hablemos ahora acerca de las diferencias y semejanzas con otras figuras. En torno a la existencia de diferencias y semejanzas, la anticresis puede ser relacionada con distintas figuras, entre las que destacan las siguientes. Por ejemplo, con la hipoteca, la diferencia más importante que existe entre ambas figuras es que en la hipoteca el deudor mantiene la posesión del bien, en tanto que en la anticresis la posesión pasa al acreedor, quien tiene derecho a usar y disfrutar del mismo. Sin embargo, se asemejan en que ambos casos el objeto del derecho real es un bien inmueble. Ahora, con la garantía mobiliaria, como se sabe, la ley de garantía mobiliaria ha derogado a la figura de la prenda que era regulada en el Código Civil. Sin embargo, la diferencia más importante entre la anticresis y la garantía mobiliaria es que aquella recae sobre bienes inmuebles y esta sobre bienes muebles. Para finalizar el tema de la anticresis, tenemos la extinción de esta, que puede ser por mutuo acuerdo de las partes, por renuncia del acreedor, por devolución del inmueble al deudor, por transacción, por venta judicial del bien, por sentencia judicial o arbitral que ordene al acreedor a restituir el inmueble y por último, por sentencia judicial o arbitral que declare la nulidad del contrato principal, pues al ser la anticresis accesoria a dicho negocio jurídico, correrá su misma suerte. Hablaremos de la fianza. La fianza es una garantía personal que busca asegurar el cumplimiento de una obligación mediante la promesa de un tercero de responder en caso de incumplimiento. Hoy desglosaremos este concepto, su regulación y su aplicación práctica en el Perú. Primero hay que definir ¿qué es la fianza? Según el Código Civil peruano, en su artículo 1868, la fianza es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete a cumplir la obligación de un deudor principal si éste no lo hace. La fianza es esencialmente una garantía personal. No se trata de una garantía real como una hipoteca o una prenda, donde se compromete un bien específico. En la fianza lo que se compromete es el patrimonio del fiador. Características de la fianza. Veamos algunas características principales de la fianza. Son 4. La accesoriedad. La fianza depende de la existencia de una obligación principal. Si la obligación principal es nula, la fianza también lo será. Segunda característica, la subsidiariedad. El fiador solo debe cumplir con la obligación si el deudor principal no lo hace. Tercera característica, la gratuidad o onerosidad. La fianza puede ser gratuita o puede ser onerosa, dependiendo de si el fiador recibe alguna retribución por su compromiso. Y como cuarta característica principal tenemos el beneficio de ejecución. El fiador puede exigir que se persiga primero al deudor principal antes de que se le demande a él. Tipos de fianza. Tenemos 3. La fianza solidaria, que ese tipo es donde el fiador y el deudor principal son igualmente responsables frente al acreedor. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o cualquiera de los dos. Segundo tipo es la fianza mancomunada. Aquí el fiador se compromete a una parte de la obligación y no al todo. Y como tercer tipo de fianza tenemos la judicial, la cual es utilizada en procesos judiciales para poder garantizar el cumplimiento de una obligación derivada del proceso. Después tenemos la extinción de la fianza.
La fianza puede extinguirse por diversas razones, tales como el cumplimiento de la obligación principal. Si el deudor principal paga la deuda, la fianza se extingue. Como segunda extinción tenemos la renuncia del acreedor, si el acreedor renuncia expresamente a la fianza. Tercero, la novación de la obligación principal. Si la obligación principal se modifica sustancialmente, la fianza puede extinguirse. Y como cuarta manera de extinguirse la fianza es la imposibilidad de ejecución. Si la obligación principal no puede cumplirse por causas ajenas al deudor, la fianza se extingue. Y para terminar, y haciendo un resumen, la fianza es una figura jurídica que proporciona seguridad adicional a los acreedores, al garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Comprender su funcionamiento y las responsabilidades que implica es fundamental tanto para fiadores como para deudores. Y eso fue garantía mobiliaria, Fianza. Anticresis e hipoteca. Y dale toda la vida.